10:22, nos vamos a la transmisión en vivo que realiza a esta hora. El Colegio Médico está entregando una propuesta sobre su plan de gobernanza y estrategia sanitaria de la pandemia, con varias propuestas bien radicales que cambian completamente el curso de lo que ha hecho el gobierno hasta ahora. Isquia Siches, en ese recuadro pequeño que ustedes ven en pantalla, está también en esta transmisión entregando los detalles. Escuchamos. Permitir e incentivar las actividades de bajo riesgo al aire libre de la población que ha estado confinada tanto tiempo. En segundo, retornar presencialmente a clases de los niños, niñas y adolescentes de forma segura, en concomitancia y trabajo con las comunidades educativas. En tercer lugar, apoyar la recuperación de las actividades económicas de las pymes y los trabajadores independientes. Y en cuarto lugar, la reapertura de las actividades económicas de todas las grandes empresas. Este es parte del trabajo que hemos realizado. Pensamos que en el plan, en la primera etapa, ustedes van a ver cómo van pasando las actividades, más que definir cada una de las actividades, las hemos intentado agrupar en actividades de bajo riesgo, que son actividades en donde se puede usar mascarilla, a diferencia de lo que ocurre, por ejemplo, en un restaurante, donde uno se la retira transitoriamente, y se puede mantener una distancia efectiva de más de 1,5 metros o no hay aglomeraciones, versus las actividades de alto riesgo, en donde, por ejemplo, no se puede mantener esta distancia física o uno retira transitoriamente la mascarilla, ya sea para comer o beber un café o algo por el estilo. Esa diferenciación o gradualidad se incorpora entre las actividades que son de más bajo riesgo con las de más alto riesgo. Es decir, partiríamos con actividades de bajo riesgo que se realizan en espacios abiertos, incorporando además los jardines infantiles y básicas de forma voluntaria, en concomitancia con los distintos protocolos que hay, para pasar a una segunda etapa en donde se incorporaría actividades en espacios abiertos de mediano y alto riesgo y algunas actividades en espacios cerrados que mantengan las condiciones de protección como el uso de mascarilla, la distancia física, pasando a, en una etapa 3, liberar las actividades de funcionamiento nocturno, es decir, no sabemos si va a continuar el toque de queda o algún otro tipo de contención, pero si esta se mantuviera, que fuera en la etapa 3 la liberalización de ellas, y incorporar también las actividades de bajo riesgo, para pasar en una última etapa a una burbuja territorial que permitiría mantener todas las actividades que conocemos, manteniendo el uso de mascarillas, lavado de manos, pero restringiendo todavía los viajes al extranjero. La burbuja territorial se aplicaría en una etapa de 3 por 100.000 habitantes de media móvil. La implementación se mantendría en las unidades territoriales dentro del país, parecido a lo que se hace para poder ingresar a Chile, con razones fundadas para moverse dentro del país, un esquema de vacunación completa posterior a 14 días de esa fecha, mantener un PCR negativo 72 horas previas, desde antígeno en el punto de entrada y cuarentenas de ingreso con PCR de salida, pensando en la población asintomática donde alguno de los test de antígeno todavía tiene baja sensibilidad. En estas unidades territoriales se mantendría testeo, trazabilidad y aislamiento fortalecida para poder enfrentar los brotes, porque obviamente vamos a seguir teniendo algunos ingresos de nuevos casos, pero que ya vamos a tener la capacidad de poder enfrentarlo con la estrategia TTA. Al interior de este territorio se van a eliminar todos los límites de contacto social, manteniendo las medidas de seguridad. Es decir, en resumen, tenemos primero una estrategia de choque que tiene que tener consenso de la ciudadanía y de los sectores productivos para su implementación. Posteriormente, este plan paso a paso que está adecuado a los riesgos sanitarios y a las prioridades sociales que tenemos que definir como país. Y en tercer lugar, en vez de lo que hacíamos ahora, en donde íbamos cerrando los territorios que tenían más alta incidencia, ir cerrando los territorios que logran bajar su incidencia a mantener una burbuja territorial y mantener baja circulación viral, como lo han hecho algunos otros países, pero también como lo hemos visto en Chile, por ejemplo, en la propia Isla de Pascua.
Otras medidas prioritarias incorporan la educación de la estrategia de comunicación de riesgo, trabajando con expertos y con la comunidad, fortalecer la estrategia de testeo, trazabilidad y aislamiento, y ahí es sumamente necesario entender que lo más probable es que esto se va a mantener en el tiempo de forma prolongada. Hay que destinar los recursos necesarios y también potenciar el diagnóstico de alta velocidad con test de antígenos que ojalá tengan mayor sensibilidad para poder tener un abordaje en tiempos mucho más acotados para el diagnóstico, estrategias de mitigación de riesgo en espacios cerrados, como todas las estrategias que tienen que ver en torno a la ventilación, monitoreo de CO2 y otras actividades que nos permitan disminuir, sobre todo pensando que hay algunas regiones de nuestro país que no tienen la opción de hacer estas actividades al aire libre, y también porque viene el invierno por delante, en donde esto evidentemente lo limita por las bajas temperaturas. Fortalecer la estrategia de vacunación y las estrategias no farmacológicas en general, terminando con las restricciones de edad, intentando implementar vacunatorios móviles y también las visitas territoriales a los distintos barrios para ir disminuyendo la negativa y también, obviamente, las limitaciones de acceso que han tenido gran parte de la población. Esta es parte de la bibliografía que hemos revisado. Ustedes la van a poder revisar y va a estar disponible para los medios de comunicación, como también para las distintas entidades, el documento en pleno para conocimiento. Nosotros ya nos hemos puesto en contacto con el presidente de la República, con la Cámara de Diputados y del Senado, y esperamos poder reunirnos con los distintos gremios, con la población civil, con también las sociedades científicas, los distintos colegios profesionales, para ir perfeccionando esta propuesta y ir recibiendo más insumos y convocar al país a avanzar en una estrategia diferente. He terminado. Vamos a... Muchas gracias, doctora Siche. Bueno, vamos a esperar unos segundos a que lleguen las preguntas tanto a través de YouTube como a través de Zoom. Así que por si queda la palabra abierta unos segunditos mientras tenemos esas preguntas. Bien, estamos en vivo escuchando el punto de prensa que entregan a esta hora en el Colegio Médico. Están presentando una estrategia sanitaria bastante radical en los cambios que propone, porque plantea varios cambios de fondo respecto a lo que se está haciendo hoy día. De hecho, parten proponiendo una especie de cortocircuito para cortar el contagio, las cadenas de contagio, lo que significa una paralización bastante más profunda que las que establecen las cuarentenas al día de hoy, por un plazo de 3 semanas, de tal forma de cortar efectivamente las cadenas de contagio y a partir de eso ir construyendo una nueva estrategia sanitaria cuando los niveles de contagio ya hayan bajado radicalmente, cuando el R efectivo, de alguna manera, que es la tasa que mide a cuántas personas está contagiando efectivamente cada uno de los que porta el virus, baje radicalmente. A partir de eso ir construyendo una nueva estrategia que plantea, por ejemplo, la creación de burbujas territoriales en aquellas zonas donde haya tasas de incidencia más bajas, ir pudiendo liberar de manera más paulatina, generando también espacios bien acotados, territorialmente acotados, para poder ir saliendo del momento en que estamos. Las tasas de contagio están altísimas, lo sabemos, estamos en un nivel de contagio por sobre los 7.000 casos diarios promedio, y el objetivo de esta estrategia paralela que está presentando el Colegio Médico es generar un cambio de las herramientas y los planes que se están implementando para terminar de una vez por todas con estos niveles de contagio altos, con un diagnóstico muy claro. El plan paso a paso hoy día nos sirve básicamente para cortar esa cadena de contagio que hoy día se está extendiendo por distintos puntos del país. Es una propuesta bien interesante, plantea reforzar también la estrategia de trazabilidad, de testeo, de aislamiento, para poder ir sofocando rápidamente los brotes allí donde vayan surgiendo. Proponemos, dijo la doctora Isquia Siches, un cambio de gobernanza en la pandemia mediante la participación de expertos y de actores claves, constancia de evaluación, transparencia en el testeo y trazabilidad, fortalecer mesas regionales, parte del mensaje que dejaba la presidenta del Colegio Médico en este punto de prensa. Vamos a estar pronto con el análisis, el detalle también de las medidas propuestas y por supuesto también algunas de las aclaraciones que hagan desde la directiva del Colegio Médico.